Hola gente de Reset, comunidad, es- espero que estén muy bien. Lamentablemente nosotros queríamos hacer esta transmisión por en vivo, pero por problemas técnicos no pudimos realizarlo ya que Instagram no permite hacer una transmisión en vivo de cuatro personas. Así que decidimos hacer una grabación porque el programa que nosotros utilizamos no nos falló, ¿ya? Y entonces queremos ahora hacerlo de todas maneras para seguir fomentando y levantando los trabajos, sobre todo que apareció en nuestra primera edición de la revista impresa. Lo vamos a hacer de forma grabada. De todas maneras, esta grabación, bueno, la vamos a subir ahora en Instagram y la vamos a subir también en nuestro canal de YouTube, ya revista Reset Chile, ya, que nos pueden buscar ahí en canal de YouTube. Bueno, tenemos en estos momentos, bueno, Felipe, que es parte de la revista Reset. Felipe, Hola, muy preséntate. buenas. Soy Felipe Cabrera, soy parte de la revista Reset. También estuve seleccionado a la revista digital y también a la impresa, pero en este momento a mí no me toca hablar, sino que le toca hablar a Claudia y Nicolás. Sí, Así que por favor, me gustaría que también se pudieran presentar. Primero Claudia, si es posible, y después Nicolás. Hola, hola, bueno, yo soy Claudia Espinosa, eh, vivo en Padre Hurtado, bastante lejos del centro de la ciudad, como bien alejado de de la bulla, y contenta, muchas gracias a Esteban, a Felipe y a la revista en general, eh, más que todo por algo que decía Esteban en su editorial en el libro, de considerar emergentes a personas que no son tan jóvenes, que es mi caso y sí que les agradezco mucho por haber seleccionado mi trabajo. súper. ¿Tú, Nico? Yo parto saludando a todos y al mismo tiempo darle gracias, obviamente, por la oportunidad primero, de estar, ¿no es cierto?, en la edición impresa de la revista y al mismo tiempo por esta chance para poder compartir, dialogar y hablar sobre distintos temas que convenga la fotografía, pero sabiendo que la fotografía es un punto abierto hacia la conversación del mundo, no entero, así que espero Claro, y van a salir cosas súper interesantes que vamos a ir compartiendo aquí entre todos. Súper. bacán, muchas gracias. Ya. Pucha, nosotros le agradecemos a ustedes por la participación, por sus excelentes trabajos que, bueno, quedaron seleccionados gracias a nuestra jurada invitada, que fue Carla Moller. Que, bueno, nosotros ya hicimos el lanzamiento, ella hizo un video en el lanzamiento de cuando hicimos el lanzamiento en Flash, ¿ya? También justamente en el lanzamiento, no sé si lograron ver, pero hablamos sobre lo que acaba de decir Claudia con respecto a qué es ser emergente un poco, ¿ya? Eh, claro, es una palabra que en su momento nos preguntó Javier Godoy, que qué es ser emergente, ¿ya? Es una palabra bien laxa, ¿cierto? Bien flexible, pero nosotros justamente igual queremos apoyarnos en esa flexibilidad y lógicamente tenemos nuestro criterio de los artistas emergentes que más que nada y lo colocamos dentro de la parte del texto editorial de la revista impresa, que es todas las personas que están, la palabra viene de emerger, ¿ya? Y todo trabajo que está sumergido, ¿ya? Dentro, sobre todo aquí en Chile, que es muy difícil lograr surgir con un trabajo artístico, ¿cierto? Con pocos fondos también dentro de lo mismo del área cultural en general y que sobre todo fue tan golpeado desde el 2020 y fue por la misma razón que surgió la revista, apoyando lo que es el sector más emergente de lo que es la fotografía y la imagen contemporánea, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo justamente es hacer surgir estos trabajos que están muchas veces sumergidos por distintas razones, por contactos, por que las personas al final se dedican a otra cosa y no logran mostrar ese trabajo y queda escondido, o simplemente
personas que están en el medio, pero que cuesta mostrar y cuesta encontrar nichos o espacios donde lograr mostrar un trabajo que vale la pena mostrarlo porque son muy buenos. Entonces, bueno, también nosotros tuvimos una larga charla en esas reuniones con Carla Moller, que comentamos sus trabajos de Claudia y Nico y que fueron bastante buenos. Igual lo analizamos de todo, por todo ámbito, todo lo que pedimos nosotros, tanto de lo que es la calidad técnica de la imagen, como también qué es lo que quieren transmitir. Por eso es que también lo enlazamos mucho con el texto que nosotros les pedimos, como también cómo se relaciona con la imagen que transmiten. Ahora nosotros igual entendemos de que, porque nosotros no nos da abasto como para mostrar un trabajo completo, pero pedimos una serie de 10 imágenes, ¿ya? Que puedan transmitir un poco parte de ese trabajo y poder sacarlo a la luz, ¿ya? A toda la comunidad y que ojalá que este espacio, que es para todos en realidad, la revista Reset no es de Felipe, no es mía, sino que es de todos, ¿ya? Entonces hay que tenerlo claro eso porque cada aporte, cada participación, cada colaboración es para todos, para todas y todos ustedes y espero que lo disfrutemos en conjunto, ¿ya? Bueno, esto como es un conversatorio, yo soy un simple moderador, ¿ya? La idea es que sea una conversación aquí entre todos bueno, Claudia y Nicolás van a hablar sobre su trabajo, vamos a conocerlos más, vamos a ver cómo surgió, cómo llegaron a la fotografía, entre otras cosas, ¿ya? Vamos a partir entonces por Claudia. Cuéntanos un poco, para que conocerte un poco más, a qué te dedicas, qué hacías antes de conocer la fotografía, como un poco como para conocerte a ti. Bueno, tengo un poquito más de 40 años y entré a estudiar en el 2018. Me decidí a estudiar fotografía, pero venía de un trabajo fome, terrible, que era trabajar en una oficina y mucho tiempo que ya no tenía opción de subir ni nada, entonces al final dije, no, chao, ya no sigo con esto y comencé un emprendimiento eh, haciendo cuadros, ¿cachai? Yo Mm, hago enmarcaciones. mira, A eso me dedico, tengo mi taller, tengo mi pequeño taller acá y en Padre Hurtado. Todo porque venía mi papá trabaja en la madera mucho tiempo, entonces me estuvo enseñando, averiguando ahí con mi marido cómo se hacía, compramos las máquinas y los lanzamos. Y en eso me estuve llevando mucho tiempo y una cosa me llevó a la otra. Al final dije, chuta, voy a venderle cuadros a los colegios, necesito sacar fotos, empecé a ver tutoriales y cosas así. Y eso, fíjate que es algo súper importante que quería decirlo acá. Yo cuando entré a estudiar, iba con la mentalidad de solo aprender a sacar una buena foto técnicamente para poder venderla. mm, Ese era mi fin, solo técnico. Entonces yo entraba a la clase y escuchaba, no sé, filosofía, teoría y todo el asunto, y yo decía, ¿qué hago? No sé, ¿qué hago ¿cómo? aquí? Claro, ¿qué hago aquí? Si yo lo que Ya, quiero es hacer fotos, quiero tomar la cámara y que me enseñen a tomar las fotos, y entonces la clase de técnica era la mejor para mí. mm, Pero fíjate que después de poco andar, eh, fue cambiando mi percepción. Bueno, gracias a los profes, en este caso, a los contenidos impartidos en la carrera, y se me hizo un clic. Es increíble, por eso yo insto a toda la gente que pueda estudiar, que lo haga, que se interiorice, que se puede. Si uno pudo a los 40, hay gente que ha podido estudiar, no sé, a los 80. Entonces, nunca es tarde. Y se me abrió todo un mundo y conocí todo lo que así como va a sonar un poco poético a lo mejor, pero de verdad me pasó, como que me hizo un clic de la foto y ya no la vi tanto como plata, o sea, igual yo trabajo en eso, o sea, tengo que vivir de algo, pero siento que comencé a ver las cosas de manera diferente, no tenía una trayectoria muy larga o
estudios de fotografía, yo comencé hace muy poco. Y gracias a eso, fíjate que en teoría, con las clases, la profe Rita, la profe Carla, el profe Darío, me abrió un mundo que no conocía y me encantó. Y sí, y me encanta hacer fotos autorales en este caso, que es como mi libro, porque en el fondo esas fotos no son tan vendibles, pero decir cosas a través de las imágenes, poder mostrar mi pensamiento y en este caso, en este proyecto específico que yo lo realicé con el método etnográfico, poder reflejar también el sentir del lugar. Soy como bien localista, me gusta trabajar acá en mi sector, con mi gente, con la gente de acá que a veces no son tan visibilizadas como en otras comunas, que estamos un poco apartados. Yeah. Ese fue como mi inicio, así partí. Y hice un clic, un vuelco gigante, un vuelco gigante. Ese fue como tu encuentro con la fotografía. Igual Sí, pasa de que como que hay un encuentro, ese primera impresión cuando uno entra a estudiar, uno dice, pucha, ¿cómo se encuentra con todo ese bagaje teórico y de qué me va a servir esto para vender o para ganar, exacto, para vivir de esto? ¿Cómo voy a vivir de esto? Pero al final lo bueno que uno va conociendo nuevos mundos, ¿cierto? Porque al final no todo lo que se muestra de forma superficial, sino que también hay nichos ocultos que están muy fuertes. Entonces, qué bueno que hayas conocido eso, porque si no, no tendríamos tu trabajo. no nos habríamos conocido. Claro. Exacto, sí, sí, Eh, es buenísimo. Y me cambió la visión. Bueno, nunca pensé que iba a estudiar filosofía, imagínate. O sea, hace 1000 años que salí del colegio y no había estudiado ninguna otra carrera, entonces fue nuevo y muy gratificante. claro, disculpa que te Buena. haga esta pregunta, pero mm, o sea, quiero llegar a otra cosa, pero ¿qué edad tienes tú? Un poquito más de 40. Un poquito más de No, 40, ya, dejémoslo ahí. tengo 45, Ya, 45. porque es lo que tú decías al principio, de nosotros nos dimos también cuenta, que eso se me olvidó decir al principio con respecto a lo emergente, que muchas veces se dice que el emergente es igual a joven. Muchas Sí. convocatorias, convocatoria para el artista emergente joven, para los jóvenes emergentes, y al final emergente al final es cuando tú partes con un trabajo, cuando quieres subir un trabajo, de repente llevan mucho tiempo trabajando en fotografía. Yo tenía un conocido en un trabajo que él se dedicaba a fotografía de propiedades y al final nunca lució su trabajo autoral. Entonces, ¿qué pasó? Que al final se pierden esos trabajos, pero claro, él tiene una larga trayectoria como fotógrafo, pero en la forma laboral, pero ese trabajo queda sumergido. Y a eso es lo que íbamos con emerger, ya independiente de lo que es la edad. Eso es súper importante dejar en claro y por eso también lo colocamos dentro de la editorial. Y de hecho, es más, por eso se llama Reset. Reset. Reset se llama Reset porque justamente queríamos dar un poco un reseteo de la misma gente que sale siempre, ya que los mismos consagrados, los mismos que se van repitiendo o que se ganan los fondos, dar un poco, no es que todos utilizamos referentes grandes, geniales, no sé, Claudio Pérez en Chile, no sé, pero hay que darle también un espacio y sobre todo, como había dicho antes, a partir de lo que fue la pandemia, ¿ya? Y ahora para conocer un poco a Nicolás. Nico, cuéntanos un poco de ti, un poco a qué te dedicas, como tu historia previa antes de la fotografía y cómo te encontraste con ella. O la imagen en general, porque yo sé que eres artista visual también. Sí, bueno, yo me dedico, en general, me dedico al arte visual, entendiendo el arte visual como un campo multidisciplinar, o sea, en el sentido de que voy a ir tomando distintas herramientas, distintas formas del lenguaje que están un poco supeditadas a la idea en específico
que se quiera llevar a cabo. O sea, yo creo que la idea te va un poco diciendo si es que tiene que terminar en una fotografía, o si tiene que ser un objeto intervenido, o si tiene que ser, no sé, solamente un texto, o bla, 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 bla. Yo creo que eso, que me vengo dedicando a eso hace ya un tiempo. Yo estudié artes visuales, y luego de eso no he parado, digamos, a esa producción de obra que ha sido bien variada, pero respecto a lo que tiene que ver con lo fotográfico en sí, es lo que prima. O sea, la foto es lo que comanda en el hecho de que es el dispositivo que más ocupo para poder, para que se vuelva material de alguna forma el trabajo, porque a lo que más me dedico son acciones de arte. Yo las defino así como gestos artísticos que están mediados por esta foto para que al materializarse, digamos, en la imagen fija de la fotografía, pueda moverse a otros dispositivos, ¿no es cierto?, a otros contextos, ya sean museales, galerísticos, en la calle. Que la fotografía te permite, después de hacer una acción que sea, por ejemplo, dentro de un lugar cerrado, al imprimirla la puedes montar en la calle, no Claro, sé, van los diferentes trabajos, las diferentes obras, las diferentes piezas te van guiando un poquito hacia dónde tienen que ir, ¿no es cierto? claro. Por ahí van. Sí. ¿Y cómo llegaste a hacer este trabajo o con la fotografía en general? ¿Cómo te conectaste con la fotografía? Yo creo que fue algo que se dio por entender cómo funciona el dispositivo fotográfico, o sea, Ya, digamos, su mecanismo en sí mismo. O sea, si es que estoy llevando a cabo una acción y esto es previo en realidad, porque ajá, tiene que ver con el hecho de cuál es el interés de hacer esa acción. O sea, esa acción me interesa que en realidad sea vista por solamente las personas que estén ahí. Me interesa que sea una acción que quede, digamos, un poco más, de alguna forma se transforme en un secreto, en que solamente la vea yo, o me interesa también que eso después sea desplegado y eso pueda ser compartido, comunicado, ¿no es cierto? Y transformarse en un problema, entendiéndolo como eje de discusión, ¿no es cierto? Para con los demás. O sea, y creo que con esa última me quedo. Creo que ya hace mucho tiempo, o digamos la gran cantidad de obras últimas, van como por esa lógica de que son acciones, que son fotografiadas, y esa fotografía después me permite poder, a partir de ahí se genera esa discusión, ¿no es cierto? A partir de ahí se genera, esa es la pieza. O sea, más allá de que la pieza esté compuesta por varias partes, como esa acción, pero esa acción está mediada por esa foto, y esa foto es finalmente lo que después se comparte con los demás, y ahí se genera, digamos, el intercambio de sentido, el intercambio vivencial, el intercambio experiencial, y ahí se genera la política, ¿no es cierto? Ahí se genera la experiencia poética, mm, por ahí va. Sí, sí. claro, es como en el diálogo. O sea, en el diálogo a partir del producto, cuando uno ve un producto, ¿cierto? Fotográfico o visual o pintura o etcétera, lo que tú eh, tratas de decir, si es que tú me corriges si entendí mal, em, que eso lleva a luego que las personas, uno como espectador, ¿cierto? Como observador de esa pieza, ¿cierto? Lo lleve a una reflexión y esa reflexión a un debate o un diálogo con un otro, ¿cierto? Exactamente. Y eso es lo que te permite, digamos, el hecho fotográfico en sí. O sea, porque la acción se hace, o sea, ¿no es cierto? La acción yo la hago acá, la puedo hacer aquí, aquí mismo. Pero lo que permite que esa acción sea expandible, ¿no es cierto? Para que más personas la puedan ver, y al más personas la puedan ver, más discusión hay, más amplitud de debate hay. O sea, al final lo que las personas terminan viendo es la fotografía, Ajá. básicamente. No, no, Claro, y muy, eso muy igual pocas veces. hace que tu trabajo perdure en el tiempo, se quede también en el internet Exactamente, para exactamente. siempre, lo podáis poner en cualquier lado y no se quede solamente en la obra visual en el momento. Exacto. Y es un tema súper importante de por qué la foto y no el video, por ejemplo. Claro, Porque, bueno, entendiendo que también el video es una consecuencia de foto, pero claro, al mismo tiempo tiene otras formas hay otras formas, o sea, es otra forma de utilización del lenguaje. Y claro. me interesa mucho más la fotografía por ese tema en específico, que es la cosa del tiempo, porque esa acción
que se está llevando a cabo, de alguna forma en la fotografía siempre se va a estar llevando a cabo. O sea, de alguna forma no tiene fin. Por ejemplo, no sé, si yo lanzo algo, estoy inventando, si Ujú. yo lanzo algo, eso en la fotografía siempre va a estar lanzado, entonces, de alguna forma, siempre vamos a estar en cuestión a ese mismo hecho que está ocurriendo en la fotografía, digamos, para siempre. O sea, Claro, en ese sentido, yo creo que la fotografía es radical. Yo, por eso me interesa ese hecho de la fotografía en su condición política, de que hace que un hecho perdure y ese hecho perdure al mismo tiempo que perdura la reflexión que se puede hacer a partir de ese hecho. o sea, Claro, haces esa permanencia en el tiempo, tanto como como el lenguaje en sí de lo que es la fotografía, que captura un momento y eso se traslada a través del tiempo, pero también se va a trasladar el análisis, la reflexión y el diálogo que se genera a uno como espectador, ¿cierto? Y Exacto. eso también se va a perdurar en el tiempo. Entonces al final se hace un juego tanto como en En cómo el funciona la material, fotografía, ¿cierto? Claro, como ¿cierto? en el material, tanto como en el material, como en el diálogo que puede pasar para todas las personas que observen ese material, ¿cierto? Ujú. Eh, ahora, bueno, queremos ahondar dentro de los trabajos en sí que ustedes participaron en la revista, ¿ya? Que, bueno, Claudia fue Velo de Género, ¿cierto? sí. Vamos a colocarlo en pantalla en estos momentos. Mientras Esteban pone la imagen en contexto, o sea, en la pantalla, Claudia, sabemos que hiciste un texto para explicar tu trabajo en la revista, pero ¿cómo podrías tú explicarle a alguien que no sabe de foto o que no ha visto la revista, cómo explicarías tu trabajo a esa persona? Ah, ok. Sí. Bueno, igual cuando yo partí de mujeres o que se identificaban con el género, para que puedan participar ellas en este proyecto. Entonces, a raíz de eso se generaron conversaciones, tuvimos reuniones, me fueron entregando eh, información relevante, la que después se recopiló, todo un tema teórico antes de hacer las imágenes. Y después de eso comenzamos a hacer las fotos, siempre con el fin que lo que se rescató en esta información era que todas en algún momento de nuestras vidas, nosotras mujeres, independiente como si nos sentimos o nos sentimos bien con nuestro cuerpo, hemos sentido que hemos sido discriminadas respecto a nuestro cuerpo. Claro. En, siempre, gorda, flaca, alta, baja, todas. En algún momento nos hemos sentido discriminación y hemos sentido la necesidad de responder a estos ideales de belleza hegemónica que nos impone la sociedad. Perfecto. Entonces, eso fue como la inspiración que me llevó a hacer este trabajo y el por qué se llama Velo de Género. Es porque no quería recurrir al desnudo cuando hablo de cuerpo. No quiero recurrir a una forma explícita de mostrarlo. ¿Y Entonces, eso, por qué tomaste esa decisión de escoger velo y no desnudo? por lo mismo, porque sentía que el cuerpo ya ha sido utilizado como para goce de hombres en este caso. Sorry, soy la única mujer. No te Entonces, preocupes. pero históricamente, tal como lo dice John Berger en Modo de Ver, el cuerpo de la mujer siempre ha sido utilizado para uso y goce. Entonces, en el fondo venía a ser una especie como de resistencia a lo que ya históricamente nos dicen cultura, qué sé yo. Entonces, no quise irlo por ese lado. Si voy a hablar de cuerpo, no quiero hablar de un cuerpo explícito, sino que más bien un cuerpo que está como no sometido, no creo que esa no es la palabra, pero tiene una veladura. Y esa veladura viene a formar una especie de, de barrera, impone un poco la sociedad con nosotras y nosotras mismas a veces nos ponemos esa misma barrera respecto de nuestro cuerpo. Tiene un doble sentido el tema de del velo o de las telas que cubren mi cuerpo. Genial. Perfecto. Es muy bueno tu Esa, trabajo. Lo estaba viendo recién en la revista y es súper interesante. Que yo al principio pensé que eran autorretratos. Y después, ahora con tu aclaración, es interesante saber que son todas mujeres distintas, ¿cierto?
que pasa es que la primera parte de la obra es como, bueno, este es mi proyecto, tiene 38 fotos, fue muy difícil poder escoger las 10 fotos que les tenía que enviar a ustedes. La primera parte de la obra sí son autorretratos, pero esos autorretratos están hechos a partir de toda la información que yo fui recopilando de cada una de las mujeres que participó. Son 6 mujeres, bueno, fotografía 15. De las 15 hice una selección de 6 mujeres que son las que aparecen en mi memoria. Y bueno, a ustedes les envié solamente 2 al final para poder cumplir con el grupo de 10 fotos. Pero sí, al principio son autorretratos en los que participo yo y también otra persona que hace para que yo pueda tomar la imagen, porque igual el contexto en el que yo hice estas fotos fue en época de pandemia, donde estábamos todos encerrados, entonces no había mucha opción para que vinieran ellas a retratarse tras las telas. Entonces tomé esa decisión de hacer autorretratos. Y la segunda parte es cuando aparecen mis mujeres y pasan a mostrar sus rostros y hacer un acto de resiliencia en el fondo de todo este cuerpo contenido, tapado, también de unas imágenes ahí de líquidos rojos fluyendo, un cuerpo que busca fluir y reaparecer, tomar una nueva pose. Es en el fondo, a grandes rasgos, lo que te podría hablar toda una noche Claro. y de toda la idea e intenciones que tenía, pero eso es como lo más importante, el rescatar lo que pensaban cada una de las personas que quisieron participar, transformarlo en autorretratos en la primera parte. Y bueno, yo les iba mostrando los autorretratos cuando ellas se venían a fotografiar y están súper contentas, todas felices de cómo iba fluyendo todo esto. Y al final ya reapareciendo todas mis chicas que quisieron participar, mostrando sus rostros. Buenísima. Ya. Oye, Esteban, está mostrando la foto, ¿cierto? Sí, en este momento, mientras habla Claudia, estoy mostrando la foto, va a salir en la grabación, así que no se preocupen. Pero calza justamente dentro de lo que cuenta Claudia. Ahora, me parece súper interesante que al principio parte con este velo, ¿cierto? Parte muy como cubriéndose las personas que van apareciendo en cada foto y luego cada vez se va como liberando como de este velo, ¿no? Y porque después al final sale después de hecho se saca como este velo y aparece esta persona de espalda, sigue como oculta por así decirlo, ¿cierto? Como ocultándose y luego al final es como aquí estoy, ¿cierto? Una cosa así, ¿no? Esa era exactamente la idea. Bueno, dentro de mi proyecto hay otras que también aparecen unas fotografías con cuerdas, aparece el cuerpo cubierto, además unas cuerdas, habla de ataduras, de romper eso, de abrir, de expandir, de lograr ser felices, plenas, mostrándose tal vez. Súper. Ya. Vamos a seguir entonces con... gracias Claudia, gracias por el trabajo que hiciste, que lo encuentro fenomenal. Em, encuentro, bueno, y de hecho hablamos mucho en su momento con Carla, que le dimos muchas vueltas a eso porque al principio yo tenía mis dudas, de hecho te habíamos como pedido a ver si podías darnos como un poco más de información con respecto al texto que habías mandado. Carla tenía como, como que para ella estaba muy claro, a mí me faltaba una cosita como para enlazar, pero luego enviaste el segundo texto y fue como, esto me calzó, pero como anillo al dedo. Entonces, como fue muy enriquecedor ver tu trabajo, la verdad. Muy bueno. Y visto ver como un poco el cuerpo y parte de lo que es ser mujer, ¿cierto? Verlo desde esta perspectiva, ¿vale? Así que gracias por participar y gracias por tu trabajo, Claudia. Oh, Sí. muchas gracias. Ahora, Nico, también la misma pregunta. ¿Cómo Sí. tú le explicarías tu trabajo a alguien que no conoce mucho fotografía o nunca ha visto tu trabajo directamente? ¿Cómo se lo explicarías?
A conocerlo un poco como desde tus palabras. Claro. La verdad, el trabajo tiene que ver sobre las estructuras del poder, entendiendo el poder como un enemigo directo, el poder, digamos, como forma corruptible de sujetos. O sea, ¿qué tiene que ver el poder? El poder tiene que ver con el Estado. Me declaro alguien políticamente en contra de la institución y figura de Estado y también en contra de la figura del capital, ¿no es cierto? En esta alianza, por lo menos que pasa aquí, en este territorio, digamos, a nivel político. Y los trabajos se plantean desde ahí, o sea, cómo analizar a nivel simbólico y cómo esos símbolos, ¿no es cierto?, instaurados por este poder, en donde está la institución más grande que es el Estado, regida por esta otra institución igual de gigante, que es el capital, dilucidar ciertos símbolos, ¿no es cierto?, que comparten y que al final determinan cómo ver, cómo hacer, cómo pensar y cómo repensar la vida. Tiene que ver con eso, o sea, desde cosas muy amplias, entendiendo los símbolos de manera amplia, ¿no es cierto?, de manera un poco más macro y también micro. Macro me refiero por ejemplo, la utilización de banderas, ¿no es cierto? La bandera como el gran símbolo, por ejemplo, patrio, Mm, también me declaro un antipatriota, mm, entendiendo la bandera como símbolo patrio, pero también entendiéndolo y ir bajando en estos símbolos o signos hasta llegar, por ejemplo, al pan, ¿no es cierto? Y al tostador de claro. pan, Mm, que son cosas muy como cotidianas que uno creyera que están como fuera de ese orden político, pero en realidad, si uno empieza a analizarlo, están completamente unidas y de alguna forma dentro de ese objeto está, está desplegado todo este orden, toda esta estructura, ¿no es cierto?, que es mucho más grande. mm, Tienen que ver con eso los trabajos en cómo analizarlo y al final, más que cómo analizarlo, después, según yo, ahí viene la parte práctica, artística, digamos yo, y que también tiene que ver con el hecho de accionarlas. O sea, ¿qué quiere decir eso de subvertirlas? ¿Qué quiere decir eso? De darle la vuelta, ¿no? De cómo podemos esto que ya está, con esto que ya existe, con esto que ya fue instaurado, cómo podemos darle la contra, cómo podemos darle la negación o cómo podemos darle un nuevo entendimiento a partir de otra posición de vida, ¿no es cierto? De otra posición de vida experiencial, de otra posición de vida política, de abrir una nueva posibilidad a partir de un gesto, que en verdad son gestos muy mínimos, no es que yo estoy, no son piezas que yo sé que al momento de verlas van a irrumpir en la manera directa de entender el Estado y que toda la gente ahora nadie va a salir digamos, a contra el Estado o vamos a dejar de vivir la manera capital solo por ver la imagen, ujú, pero es un pequeño tipo que si yo creo que si esos pequeños tipos se empiezan a juntar, y aquí no los digo solamente desde mí, hay muchos trabajos que van en ese orden, podríamos sí tener posturas más libertarias y más ácratas de algún sentido y poder sí replantear desde esos pequeños gestos en nuevos pequeños horizontes que se vayan abriendo, ¿no es cierto? Y terminan siendo un horizonte mucho más mayor y un horizonte también que no sea tan lejano, ¿no es cierto? En el sentido de que no sea esa visión que tenemos desde un lado para llegar a otro, sino lo importante también y que creo que son lo que suman este tipo de trabajo, este tipo de gestos, que son pequeños gestos que van construyendo de alguna forma, ya sea conceptualmente, ¿no es cierto?, o poéticamente, acercar eso, ¿no es cierto?, hacerlo un poco más vivencial y hacerlo un poco más experiencial y desde ahí decir, oye, ¿hacia dónde? ¿Sí? Oye, esto que está todos los días conmigo, ¿cómo lo manipulo? ¿Cómo lo entiendo para transformarlo en otra cosa que sí me haga entender en cómo funciona, ¿no es cierto?, una estructura previa a mi vida, previa a la vida de todos, ¿no es cierto?, para darle esa nueva lectura. Y mm, eso, se mezclan, si tuviera que decir, las obras tienen una mezcla entre una política que yo creo que es explícita en gran parte, en otras no, y al mismo tiempo la poesía de por medio. Creo que la poesía sí considero que es un hecho fundamental que está ligada totalmente a la política. O sea, mm. digamos, son formas de entender la vida y el lenguaje que van de la mano y que creo que el arte en sí tiene mucho de eso.
Claro, en su constitución. es que lo que tú dices con respecto a la poesía y el lenguaje, justamente tu trabajo es de símbolos, ¿cierto? Y es como el régimen utiliza estos símbolos para llevarnos a una rutina de lo que ellos, de sus intereses, más que nada, y cómo controlarnos a través de ellos, ¿cierto? Porque muchas veces no se le da la suficiente importancia a estos símbolos que de repente pasan desapercibidos, como por ejemplo lo que tú colocas, desde lo más cotidiano, que son las marraquetas, ¿cierto? El tostador de pan, el carro, las cámaras, hasta cosas más como que identifican al Estado, que es las banderas, las estatuas, que tanto defienden de repente si uno se aparta un poco de toda idea, ¿cierto? ¿Por qué defender tanto una estatua, cierto? Como lo que tú sale una de tus fotos de Plaza Italia. Y es porque durante toda la historia se ha desmerecido mucho lo que son los símbolos, porque al final la humanidad ha hablado siempre con símbolos, ¿es cierto? Y los símbolos que son una metáfora. La metáfora que es una parte del lenguaje muy utilizado justamente dentro también de la poesía de lo que tú dices, ¿cierto? Entonces, de hecho, todos utilizamos símbolos. No hay símbolos todo depende, no hay símbolos buenos ni malos, sino que cómo se utilizan, ¿cierto? Porque, por ejemplo, mucha lucha que se ha hecho, sobre todo dentro del estallido, se utilizan símbolos también, ¿cierto? Em, yo siempre recuerdo cuando hablaba en su momento, que yo estudié pedagogía en historia pedagogía en historia en el PEDA, y hablaba con una persona ahí que estaba metido en todo el cuento ahí de lo encapuchado y todo eso. Y me decía de que ellos estaban claros, y es parte de lo que también creo que es lo que tú acabas de decir, una de las cosas que dijiste, que uno no trata o sea, ellos no trataban de eh, vencer al Estado enfrentándose y cambiar todo, enfrentándose a las fuerzas especiales con piedra, ¿ya? Eso simplemente es un símbolo, es un símbolo se está diciendo de que todavía estamos aquí todavía. Saben que eso con eso no se va a vencer, pero es un símbolo de decirle a toda la gente, a toda la comunidad, de que todavía estamos aquí en pie. Entonces, claro, el régimen, el Estado en sí, utiliza también un símbolo justamente para mantener e introducir esta idea que tienen ellos, ¿cierto? Sobre nosotros. Corrígeme tú si es que estoy, si es que me fui muy en la volada o no. No, te entiendo, sí, 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 no, no, y Sí, tiene que ver, o sea, tiene que ver porque al final es algo que compete a todos. O claro, sea, yo creo que el hecho, por ejemplo, específicamente de lanzar una piedra, sí es un símbolo, porque todo se puede leer como un símbolo, mm, ¿cachai? O sea, el lenguaje está, o sea, está hecho de una estructura para ser codificado, ¿cachai? claro, O sea, igual que las palabras, si yo junto una letra con otra y con otras, hace una palabra, entonces nos podemos comunicar. Siempre vamos a partir de la lectura de que a eso le vamos a dar digamos, un significado, ¿no es cierto? Pero claro, lo que a mí me interesa también es que eso tiene una implicancia también material, ¿no es cierto? Y esa implicancia material, por ejemplo, el hecho de tirar piedras, es que pasa la metáfora, supera la metáfora, en el sentido de que literalmente está en contra de la representación claro, vivencial, corporal del poder coactivo del Estado, que es ir a darle guerra, ¿o no? De alguna forma, claro, así como literal. Entonces, claro, uno desde ahí puede metaforizar sobre qué significaría eso, pero literalmente está, y no sé, eh, 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 son bandos enemigos. O sea, literalmente hay símbolos de por medio que se leen, claro, pero son acciones directas que superan un poco, según yo, eso. Y que, claro, y que el arte puede tomar estos símbolos y puede ayudar a ver de qué manera se pueden entender o para qué se hacen o cuáles son sus posibles implicancias dentro de un espectro social más grande. Yo creo que tiene que ver con eso, o sea, como una lectura, no desde afuera. Yo creo que el arte no se puede leer o quienes hacen arte no pueden estar como desde afuera viendo algo, sino hay que hablar de lo que uno
cree que de alguna forma le pertenece y le compete y le hace sentido y te modifica tu carga experiencial de vida. O sea, creo que va por ahí, pero sí tiene claramente un énfasis de análisis del porqué de las cosas. Si tuviera que resumirlo, yo creo que el arte es todo el rato una invitación a preguntas. ¿No es cierto? Que muchas veces Exacto. tampoco tienen respuesta, Sí. porque no tienen respuesta, porque está muy ligado a la filosofía, y la filosofía, el arte en sí no te busca tampoco una solución. Claro, es. Y yo creo que eso, viéndolo desde un lado, tiene algo muy positivo. Si quisiéramos hablar de cosas negativas y positivas, que también se podría dar vuelta y en verdad no hay nada positivo ni nada negativo, pero si quisiéramos verlo así, es una, digamos, es una bomba de preguntas el arte. O sea, creo que está hecho para eso, para replantear, para pensar, para decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué no es esto otro? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? O sea, y eso no tiene por qué tener tampoco una decisión cerrada. O sea, dependiendo de la experiencia, se puede pensar otra cosa más adelante a partir de algo que incluso ya vimos. Entonces, todo el rato es como algo abierto, es un proceso muy de recuestionar y recuestionar y recuestionar y recuestionar, porque al final los símbolos más fuertes, que son por ejemplo estos de los que hablábamos, los que tienen que ver con el mismo capital, como mencionaba Claudio, por ejemplo, con la publicidad, que nuestra vida está comandada por la publicidad, ¿cachai? Pero al mismo tiempo está comandada por la bandera, está comandada por los palacios de gobierno, está comandada por todo, por la ropa que vestimos, y todo eso significa, nada es por sí, todo esto es un hecho político que se vive de manera experiencial y que eso determina la forma en que tenemos de ver la vida. Claro. El arte te da la posibilidad de poder plantearte un segundo y poder decir, ya, pero con esto, ¿qué hago? ¿Cómo tomo esto? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Esto está bien según, digamos, la lógica? ¿Esto está mal? Como que es una pregunta abierta que no tiene por qué llegar a una respuesta, pero sí es un hecho reflexivo en donde en la reflexión está también una verdadera arma. O sea, quien piensa tiene la chance de decidir y tiene la chance un poco de emancipación. O sea, la primera punta de la emancipación es la pregunta. Claro. O sea, si De no me hecho, pregunto cosas, sí, no hay manera de emancipar. claro, en lo que tú dices con respecto al arte que abre cierto interrogante, es justamente es lo que hace, como hablaste también sobre la filosofía. La filosofía se hace muchas interrogantes que muchas veces no llegan a una respuesta. Y eso justamente enriquece porque, por ejemplo, llevándolo al terreno del arte, nos lleva a replantearnos las cosas, que de repente las asumimos muy como que son ciertas porque nos dicen, porque simplemente es, pero es bueno que nos lleve un poco a analizar, a reflexionar y de esa reflexión dudar y llevarla a otro plano, ¿ya? No, y salirnos un poco de lo establecido, ¿se entiende? Entonces, justamente eso hace la filosofía también. La filosofía busca interrogantes y estas interrogantes muchas veces, claro, no las responde, pero te abre un camino. Y eso es lo importante, te abre caminos. Pregunta, es un detonante de duda, es un detonante de por qué, de por qué. Sí, O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? O sea, y desde cosas muy básicas, ¿por qué se toma agua así y no se toma agua al revés? claro, No tengo idea. Como que esos son planteamientos que uno cree que pueden ser idiotas, pero no, yo creo que el arte en ese sentido es muy idiota, ¿cachai? Y de eso se trata, porque de esa duda, de esa cosa idiota, esa cosa idiota le hace la batalla a lo que se supone que es rígido y que es una normativa y que la normativa es una regla y que la regla es una norma y que la norma después se transforma en ley y la ley te regula lo que hablas, lo que no hablas, lo que haces, lo que no haces. Entonces, a partir de ahí, de la cosa más mínima que está aquí al lado, nace el mundo. claro, súper, Y nosotros, ¿no es cierto? Todos somos parte y todos, queramos o no, hacemos que eso siga funcionando. ujú, No ha habido, digamos, o sea, claro, los proyectos revolucionarios o proyectos de otro tipo buscan cuestionarse eso, pero también hasta por ahí nomás. claro, Es como que creo que el arte en ese sentido tiene un gran, no voy a ocupar la palabra poder, al principio de haber dicho que estoy en contra de la palabra poder y la noción de poder, pero tiene digamos, un gran énfasis
tiene un gran potencial, ¿no es cierto? Y que yo creo que también le sumaría que es comunitario, ¿no es cierto? En el sentido de que, porque se trata del lenguaje y el lenguaje está hecho para ser compartido, ¿no es cierto? Para poder comunicarnos entre todos, porque si no, no... O sea, sí, alguien podría hacer algo en su pieza y podría ser genial, demasiado bien construido todo, bla, 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 pero si eso no es, digamos, alcanzado en otro sentido por alguienes, para mí pierde un poco el sentido. Por eso creo que instancias como esta, como la misma revista, o como muchas otras instancias colaborativas, van generando este tipo de reflexiones. Este tipo de Que al reflexión. final, sí, no vamos a cambiar, pero como decía adelante, Plan- se es planta la una semilla. suerte en la que, claro, es una suerte en qué creer, Mm, porque si no, ¿desde dónde se sujeta? ¿Desde dónde nos sujetamos? claro. Oye, Nico. Disculpa, Sí, sí, sí. yo quería agregar algo chiquitito respecto a lo que dice Nicolás, que me encuentro toda la razón, en el sentido de que nosotros como artistas, que somos todos, tenemos que lograr y hacer a través de nuestras imágenes algo reflexivo. Y en ese sentido, lograr que poder lograr en la persona que nos ve ese clic de reflexión. Eso es súper importante. Y me encuentro toda la razón a Nicolás en el sentido de su trabajo. Y nosotros como artistas, yo me creo artista ahora, estamos llamados a eso, creo yo, o sea, hacer algo, así como torcerle un poco la mano a lo ya establecido como se hizo históricamente, si el arte ha pasado desde mucho tiempo por esos ciclos. Entonces, por lo general, los artistas siempre van como en la vanguardia de decir cosas, de hacer cosas para hacer reflexionar. Exacto, muy bien. Pucha, Nico, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias porque tu trabajo es enormemente bello y muy profundo, que de hecho fue una de las, muy resumido en palabras, en simples palabras, de cómo fue la selección ya dentro de tu trabajo. Así que eh, y es súper enriquecedor escucharte, sobre todo a ti, de cómo lo explicas, ¿ya? Entonces, mucho mejor, ¿ya? Así que te agradezco la participación y espero que se sigan dando más instancias como esta, ¿ya? Yo tengo una pregunta para los dos, las dos. Más que nada algo como técnico fotográfico, es como, ¿qué cámara utilizaron? ¿Qué lente usaron? ¿Por qué ese lente? Y ejemplo también quiero saber la respuesta de Nico, porque como él es artista visual, tal vez él le pidió a alguien que le sacara las fotos, le pidió, él las sacó, no sé, también tengo muchas esas preguntas. Tú, Claudia, también, ¿dónde sacaste esas fotos? ¿Fue en tu pieza? Porque como lograste un espacio muy íntimo en la foto en la que está la persona de velo agachada como en posición fetal atrás de una parte blanca, ¿cómo hiciste eso? Por eso también quería, eh, no sé, ¿quién quiere partir? ¿Yo? Claudia, Ok. sí. Partiendo así como, ¿qué cámara usaste? ¿Qué lente? Bueno, yo tengo Canon. Ajá. En ese momento no había comprado mi nueva cámara, así que estaba ocupando una T5i, que es bastante buena, a perra. Ah, bueno, ahora sí. Sí, es una perra ahora, y el lente de Kit, nada más. Buena iluminación nomás acá. En este mismo sector donde estoy ahora, tomé todas las fotos de retratos de las personas, de las mujeres que participaron. Y acá también las de fondo blanco, no, esa la hice en mi patio. Ah, pero no Mi fue patio ninguna en estudio. ninguna, no, Ah, ya. ninguna. Fue como Strobis. Todas, exacto, utilizando Mm. la técnica de Strobit que me enseñó el profe Darío. El Darío, claro. Acá tengo un espacio pequeñito, pero aquí se hicieron todas las. Súper. Buenísima. ¿Y tú, Nico, Nico? Un paréntesis. Claudia, me gusta mucho la foto la que sale el pelo negro con el fondo negro atrás. Mm, sí, sí, me encanta. O sea, que yo soy como media tenebrista. Media tenebrista, la mayoría de las fotos que hago, de sesiones fotográficas y cosas así,
trato de que sean con fondo negro. Les digo, oye, que se ve mejor. El velo se difumina y si uno tiene que ver bien la imagen para saber que está el cuerpo ahí, eso es bello. Esa era la idea. Buenísima. Sí. Y sobre lo otro, sí, pues hay fotos que las hago yo, que es generalmente cuando son, por ejemplo, instalaciones en la calle, no se podría pegar, tengo una serie de que es salir a pegar tostadores de pan a la calle, o instalar ciertos dispositivos también en la calle, como desplegar PVC de cierto tamaño en cierto lado, bla, bla, bla. Todas esas fotos las hago yo. Siempre hay un equipo, obviamente, detrás de gente, porque hay que instalar cosas. La Claro. mayoría de esas cosas son obviamente ilegales. Entonces tienen Pero, que ir. ¿qué cámara usaste? ¿Qué lente usaste? Ocupo dos cámaras para trabajar, una es la X-T30 de Fuji y la Ujú. otra es una Nikon D5300, que son cámaras, digamos, no son tan de gama, ultra gama, digamos, pero me sirven, o sea, aparte que les doy así como harto y hasta el momento me han Buenísimo. rendido súper bien, así que eso. Y frente al otro, sí, pues hay muchas fotos en las que aparezco yo haciendo la acción, empezando obviamente partiendo desde la idea de que es la materia prima más básica, ¿no es cierto? El cuerpo, mi cuerpo y mi acción, o sea, y la acción que yo puedo llevar a cabo, digamos, hay un ahorro económico de materiales, no sé, vengo de una forma de pensar en la que ojalá se conjuguen los menos elementos posibles para poder llevar a cabo un mensaje claro y que sea preciso, consistente, pero ojalá ocupar lo menos en todo sentido. Claro, menos es más. Mm. Sí, de hecho, Y muchas veces, hablando de eso de menos, la gente a veces cree que por utilizar menos cosas o hacer algo más minimalista, por así decirlo, digamos, em, es como más fácil, pero en realidad no, es todo lo contrario. De Mucho hecho, más difícil. lograr hacer mucho con poco, eso es difícil. Eso yo creo que para mí es como un gran valor dentro de todo. Y, por ejemplo, hablando de las mismas cámaras, ambos han dicho como que no, que utilizo así como humildemente, ¿cierto? Pero en realidad eso es súper importante para la gente también que va a ver este conversatorio, que sepan que muchas veces se puede lograr, no es necesario tener como una gran cámara, un gran teleobjetivo, Claro, no full es necesario tener frame. la cámara de 2 millones con el lente Claro, de 3 no, se puede millones hacer, para lograr un trabajo bueno. claro, se puede hacer mucho y se puede, de hecho, es súper valorable eso de romper lo establecido con respecto a la cámara, ¿cachai? Entonces, eso yo siempre he abogado y hasta hice un ensayo con respecto a eso que es que corresponde a romper como que la cámara maneje al fotógrafo, ¿cachai? Y que no, siempre, o sea, hay hasta un escrito, pero que se pronuncia de que la cámara está, o sea, que el fotógrafo está supeditado a la cámara. Y eso es Eso es totalmente Flutter. falso, totalmente, Flusser, exactamente, me quitaste la palabra de la boca. Flusser aboga eso y es totalmente errado, errado. Y hay que dejar en claro de que el fotógrafo es quien doblega las cosas. Las imágenes no salen por sí solas y más aún, más, con más valor, si es que se cuentan con otros medios, no con una gran cámara o con, no sé, objetos reciclados, o qué sé yo, no. O utilizar menos elementos, más elementos, no. Sino que es yo, eso, romper un poco. yo creo que ahí hay varios puntos súper interesantes, en el sentido, voy a ir de atrás para adelante, Da, sobre el hecho como del dispositivo con el que se haga la imagen. Yo creo que lo principal y lo más importante es la urgencia. O sea, ¿por qué? Porque la imagen se quiere hacer para hacer, ¿no es cierto?, construcción de sentido de mundo. O sea, lo que vale en primera instancia es que la imagen exista. Y si tenéis que hacerla con tu celular, con el celular se hace. claro, Porque creo que al final tiene que ver con el hecho de que la imagen exista o que la acción se haga
en primera instancia. Ahora, digamos, hay pelos. Si uno tiene la posibilidad de ir ocupando un mejor equipo para que esa imagen después pueda quedar en mejor calidad y esa imagen pueda ser ampliada mucho más grande, bacán. Pero en primera instancia es que la imagen tiene que existir, y para que exista, y si en ese momento se cuenta con un medio que digamos que no es el mejor, a por ello, o sea, hay que hacerlo igual, porque urge, ¿no es cierto? Porque es una urgencia personal, porque es una urgencia social, porque es una urgencia política, hay que hacerla. Claro. Ahora, sobre ese tema. Y lo otro es que, claro, por ejemplo, en mi caso, hay muchas veces que yo dispongo a otra gente que me haga las imágenes, y muchas veces es gente que no viene para nada del mundo de la fotografía. Mm, mm, Entonces, de alguna forma, hay ciertas indicaciones que yo puedo dar, pero a mí me interesa, digamos, que la imagen esté, y con que una de las 100 imágenes que se puedan hacer quede, para mí está bien. O sea, me interesa el hecho, primero es la acción, obviamente, como les decíamos al principio, después viene ese dispositivo fotográfico a que esa acción sea llevada a otros contextos, pero yo dispongo el trabajo, o sea, me interesa el ejercicio de hacerlo. Y claro, vinculándolo a eso, vinculando la pregunta que me hacían, sí, hay otra gente que trabaja conmigo. Obviamente también me ha tocado trabajar con gente que viene más cercana también al mundo de la fotografía, que digamos puede, bajo su ojo, bajo su criterio, hacer de tal o tal forma la foto. Y otras veces en ese mismo urgimiento de no tener a nadie, que justo ese día hay que hacerlo y pasaron ciertas cosas, la acción se tiene que hacer igual, se convoca gente que esté fuera del mundo de la fotografía y que, digamos, tenga las ganas de hacerlo, sí. para Claro. que la imagen aparezca, para que la acción aparezca, para, digamos, hacerlo. No, y eso Creo sobre que todo porque dentro de tu trabajo tú haces mucho autorretrato. Entonces, eso requiere también mucho de lo que tú estás hablando. De repente depender de la persona que sepa o no sepa, ya como que mientras salga la imagen y mientras tú dirijas como quieras que salga la imagen, ya está bien, ¿cachai? O sea, eso se da mucho dentro de lo que es el autorretrato, y te lo iba a indicar justamente de lo que tú estás hablando, apuntándolo a eso, porque se da mucho eso que en ese territorio eh, independiente de la otra persona que te haga el clic, o si es que uno no tiene un disparador remoto, o si es que no hay que estar esperando siempre cada 10 segundos, ¿cachai? Em, que se dispare, eso se da cuenta por el resultado de tu trabajo, que en realidad no importa en ese sentido, en ese territorio, quién está disparando, ¿cachai? Porque al final la imagen la estás construyendo tú. Mm. exacto, porque al final la imagen está construida previamente, y también la imagen tiene que estar bien construida, porque es la forma en la que se lee lo que estás haciendo. O Mm, sea, la imagen tiene que de alguna forma también ser certera, independientemente del dispositivo, independientemente de quién pinche, claro, exacto. dispare. La Ujú. imagen tiene que estar, digamos, en una construcción, digamos, por decirlo así, perfecta. ¿Por qué? Porque esa es la forma que después la gente va a tener, esa es la forma en que después la gente lee Mm, el trabajo. mm, ¿Se entiende? Entonces, exactamente. tiene que estar, es como la construcción de una oración. Obviamente va a variar si yo digo hola al final en vez del principio. O sea, esas cosas tienen que estar como concebidas previamente, y tienen que estar bien estructuradas en la elaboración de una imagen, para que esa imagen, digamos, sea un poquito más llevada a la intención que cada uno quiere Claro, en el proyecto o en el trabajo específico que se esté trabajando. claro. Yo en ese sentido soy soy demasiado riguroso, demasiado riguroso. No, Buenísimo. se Pero al nota mismo ahí tiempo en el trabajo, al mismo tiempo que dispongo, sí, al mismo tiempo que también delego, pero ya con una seguridad previa de saber que eso tendría que andar bien, que va a ¿entiendes? resultar. A Claro. nivel de, digamos, de la construcción de la imagen. Ah, ya, Claro. Yo le preguntaba, o sea, lo último, yo le preguntaba porque es bacán saber que también están usando cámaras, no la gran cámara, la Mark II 728, lo que sea, porque también mi trabajo está en la revista y también la hice con una T5 y un 24 y un 1855. Entonces, genial saber de que el arte no es necesario tener la gran cámara ni tener em,
el disparador, siempre hay una manera de lograrlo, siempre hay una manera de Ah. que si uno lo quiere hacer, lo va a hacer igual, no Hay que, importa. hay que tomarlo como Eso. por lo que es una herramienta. Claro, exacto. Entonces la herramienta hay que saberla utilizar simplemente, eso. El, Claudia, ¿ibas a decir algo? Es que te iba a confirmar Ah. solamente lo que tú habías dicho, que en el fondo tenemos que tratar nosotros de utilizar la cámara, no que la cámara nos utilice a nosotros. Claro. Entonces, mientras tú le des todos los parámetros y tengas una buena iluminación, la foto te va a salir bien siempre. Mm. Entonces, eso, torcerle un poco el tema al dispositivo. Sí. Bueno, ahora así rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, Claudia, Nico, ¿en qué están ahora y qué se viene un poco a futuro? Si es que tienen proyectos planeados, si no, bueno, ahí que nos cuenten un poco sobre eso. Claudia. Bueno, yo parto. La verdad que este ha sido, bueno, terminé de estudiar el año pasado, entonces Ya. estoy así como en proceso de adaptarme. Tengo ese síndrome del egresado, Ya. de hacer muchas cosas, porque además soy mamá, tengo 2 hijos, tengo mi taller de cuadro, Mm. tengo mi marido, entonces de casi no estar en mi casa, pasé a estar todos los días acá, entonces ha sido como un poco difícil acostumbrarme, además que trabajo el fin de año, trabajo con colegio, entonces desde octubre a enero fue caos para mí acá, Ya. entonces me estoy reacomodando, sí tengo algunos proyectos que son autorales, que estoy trabajando, Ujú. y que quiero seguir con ellos porque me gustan mucho, siempre asociados a la mujer, sí o sí. Ah, El ya. tema me gusta mucho, estoy trabajando con, que ahí no sé, de repente se los puedo mandar para que lo vean, como en la primera parte, así, para que me den su opinión, Mm. también con lo que respecta a los estereotipos, pero asociados al tema de la niñez, y cómo a las niñas también le ha afectado el hecho de las muñecas famosas Barbie, y cómo eso repercute en las mujeres hacia cuando son adultas. Ya. Siempre desde una perspectiva de dolor. En mi caso, cuando el año pasado supimos muchas mujeres que habían muerto, un par de ellas, haciéndose cirugías estéticas. Y estas personas que quedan mal después de estas cirugías, ¿por qué? Porque quieren pertenecer a un grupo hegemónico establecido. Entonces, mi proyecto va por ahí, tiene un nombre tentativo que se llama Vestida con lo que sobra, Ujú. y va a vestir el cuerpo de Barbie con piel, pero en este caso no va a ser piel humana, sino que fotografías de piel que supuestamente les sobra a las personas que no se sienten, o lo que Ah, no, ya. sé, no te Lo gusta, que se que te quieren quitar, enfría, digamos. exacto. Mm. Ya. Eso por ahí va siempre asociado al tema de género, Mm. que fue lo que descubrí en el fondo durante mi año de estudio, que lo tenía bien guardado y que salió a flor. Ya. Eso por ahora, y sigo trabajando, Ujú. trabajando en mis cuadros. Súper. Súper. Esperamos todos que te vaya súper bien ahí con tus metas y tu nuevo trabajo autoral, que vamos a estar ahí atentos para verlo en un futuro. Nico. Yo estoy en varias piezas, o sea, intento tener una regularidad constante. Hay que entender que hay dentro del arte hay una autoexigencia de tiempo y hay que darle, o sea, el primer lugar. O sea, Mm. desde mi caso, obviamente hay otro tipo de experiencia, bla, 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 Ya. otras cosas que hacer en la vida, pero desde mí es la prioridad. Creo que que es una condición, en realidad, el hecho de estar pensando así y después de esa forma de entender y de ver el mundo, empezar a bajar y decir, oye, de esto hay que hacer algo, con esto se puede hacer esta otra cosa, pero hay varias piezas que están en proceso, varias piezas que se están haciendo o que se van a hacer pronto y que son un continuo, no son, yo no trabajo como con proyectos como en general como de un largo plazo o que tengan que ver como
con muchos factores que van llevando como con muchos escalones para poder terminar un proyecto, sino son cosas que voy uniendo, enlazando y digo, esto es, y se busca el día para hacerlo y se hace. O Ya. sea, trabajo mucho con listas de cosas que tengo y a medida de cómo se va organizando el tiempo y cómo se pueden ir calzando, dependiendo de las otras cosas que uno también tiene que hacer en la vida, uno va poniendo en prioridad. Pues hay piezas que yo digo, esta pieza es una prioridad, hay que hacerla, pero entre medio hay otras que uno dice, esto también se puede hacer, entonces van ahí colindando con el tiempo, pero es una urgencia. Yo creo que hacer arte es una urgencia, es una condición, es algo de lo que no se puede salir, es una decisión de vida política, una decisión de vida poética, experiencial, Mm. para con uno mismo, para con los demás. Entonces tiene que estar, digamos, bien, y tiene que estar bien hecho, y tiene que estar bien estructurado, y tiene que estar bien pensado. Entonces hay que dedicarle el tiempo a ese pensamiento de las piezas, a la ejecución de las piezas, Ujú. y después a la distribución también de las piezas. O sea, son varios ítems que van como, Varias van etapas. formando, exacto, que van Mm. formando como los trabajos, que en mi caso son como muy por separado. Como decía, no es que tenga que hacer muchas fotografías para solo uno, Ujú. pero son varios y están como muy seguidos el uno del otro y obviamente tocan temáticas que si uno quisiera como verlo como en más A grandes rasgos. a grandes rasgos, hay temáticas que lo unen, que Mm. fueron las que al principio dije, ¿no es cierto? Nuestras ideas de poder, el Estado, el capital, Claro. y cómo eso se vincula también con vivencias, digamos, dentro de la cotidianidad, en el hogar, en el paisaje, no sé. Pero eso, con varias piezas ahí digamos, en el horno, en la pizarra, Mm. en el cuaderno, para concretar. Nunca hay nada que hacer. El día en que diga, oye, sabes que no hay nada que pensar, no hay nada que hacer, me dedico a otra cosa. Como que, va como por ahí. Ya. No, O sea, tiene un vasto listado entonces a futuro para concretar. sí, sí, bar- sí, y ba- en este momento, en cuanto, por ejemplo, a muestras, estuvimos mostrando con un grupo de chicas que nos juntamos para armar una exposición específica, pudimos mostrar hace poquito en Puerto Montt, Ya. ahora estoy mostrando en Osorno, este Súper. fin de semana igual tengo la suerte de poder mostrar una pieza en una fundación que se llama Francis Naranjo en España, Ah, en Islas Canarias, mira qué bien. así que ahí el trabajo se va moviendo. Va medio lento de repente, hay periodos muy lentos de poder mostrar, volviendo, retomando casi el principio de nuestra conversación, lo que significan este tipo de espacios, que, que cuesta, o sea, cuesta por muchas razones, porque uno, el arte pareciera que no tiene cabida en un mundo como está estructurado Mm. porque obviamente incita a la reflexión, al pensamiento, y eso es peligroso. Y lo otro es que los espacios siempre están cerrados, la burocracia es demasiado grande, la institucionalidad burocrática es demasiado grande. Hay que dedicarse al mismo tiempo de estar pensando en un proyecto, en saber cómo rellenar miles de formularios y miles de formularios. Entonces, esas cosas como que si uno no tiene esa convicción de decir, oye, voy, te termina agotando. O sea, como que Mm. estar como todo el rato supeditado a pedir, ¿cachai? Estar todo el rato como pidiendo, o sea, de alguna forma, oye, yo quiero pedir, quiero postular a esto, en vez de llegar y hacer los espacios. Creo que los espacios hay que hacerlos, los espacios nos pertenecen como comunidad, digamos, Mm. y entonces hay que tomarlos, Mm. como sea, ¿cachai? O sea, así que las puertas de las instituciones, de los museos, de las galerías no se abren, puta, se saldrá a mostrar el trabajo en la calle, ¿cachai? Claro. Se hará algo para buscar otro dispositivo, si no, se montará en la casa donde uno vive, si no, le pedí un lugar a unos amigos y lo montáis ahí. Como que creo que hay que ser urgente porque es urgente Mm. mostrarlo y porque si no, nos vamos a quedar una generación o generaciones enteras de que no vamos a poder mostrar ni siquiera un cuarto de las cosas que hacemos si es que no nos ganamos o un fondar o si no nos invitan de X lugar. Y creo Exacto. que no hay que estar pidiendo permiso ni estar así como tampoco, porque también eso tiene que ver con el juicio y hay que entender que todas las instituciones tienen personas detrás que tienen ciertos juicios o intereses específicos que después del otro año cambian porque son otras personas que están ahí y eso no quiere decir que el trabajo de alguien no esté bien o entre comillas sea malo, bla, bla, bla.
yo creo que hay que tener, primero uno tiene que tener confianza en lo que hace y creer en lo que hace, y desde ahí el resto será, ¿cachai? Como que a partir de eso, ganar en el sentido de hacer el espacio y de ir como inmiscuyéndose Mm, para poder presentarlo, porque también necesita el trabajo de repente cierto lugar para poder que tenga las condiciones, pero al mismo tiempo si eso no está, se busca otro. Lo importante es que esté. claro. Eso es lo importante y como tú decías con respecto a ser artista aquí en Chile y bueno, y en gran parte del mundo también, es toda una vorágine porque al fin y al cabo a veces uno tiene muchos proyectos, tiene muchas cosas, pero la misma estructura de cómo está el sistema establecido te lleva en esta vorágine que a veces uno tiene muchas, muchas cosas y de repente tiene muy pocas cosas que mostrar o que hacer o dónde mostrarlas también. Entonces, claro, se entiende dentro de lo que tú acabas de plantear y lo repito, el artista al fin y al cabo, el que decide dedicarse a este medio, tiene que saber de que va a vivir en una vorágine de esta sociedad, ¿no? Eh, eso. Bueno, vamos a despedir esta agradable, enriquecedora conversatorio, ¿ya? Estuvo muy, muy bueno, por lo menos en lo personal. No sé tú, Felipe, cuál fue tu apreciación. No, todo muy bueno, enriquecedor. Me gusta mucho escuchar lo que tienen que decir cada uno. Sí, súper Está bueno. interesante. Bueno, voy a decir lo último. Nosotros lanzamos hace poco en la Galería Flash. Aquí está la revista para los que no sepan, para los que se vienen recién integrando a Reset. Nosotros, muy bien, Claudia. Claro, todo mostrando ahí. El, Esto es Mira, importante yo más. tengo otro. Ah, qué buena. Claro, Bueno, ese es tu bacán. trabajo. Es mi libro. Qué buena. Está súper bonito. Y esto es importante, nosotros más que nada lo ofrecemos y lo vamos a ofrecer harto porque esto nos permite justamente que hacer muchas cosas más con este espacio, ¿ya? Eh, Siendo sincero, en Chile todo lo que es la parte editorial sobre todo, que ya con suerte están llegando papeles, em, es difícil, esto no es negocio en realidad para nosotros, sino que simplemente lo vendemos porque no hay fondos. El fondo que hay es Fondart. Esperamos algún día optar a esa opción, pero por ahora esto fue absolutamente autogestionado, con mucho esfuerzo y lo que cobramos va netamente a potenciar este trabajo y este espacio que en realidad, como dije en un principio, es para todos nosotros, para todos. O sea, no es para mí, no es para Felipe, es para todos de forma transversal, ¿ya? Así que lo pueden pedir por DM en Instagram, en cualquier red social en realidad, y en nuestro sitio web también está ahí en nuestras revistas impresas, ¿ya? En nuestro formulario lo pueden solicitar y donde pueden ver obviamente el trabajo de Nicolás y Claudia, que son muy buenos trabajos, ¿ya? Pronto vamos a anunciar la próxima convocatoria, ya que nos han estado consultando también, que pronto va a salir, tranquilidad. Y la próxima edición va a ser la tercera edición impresa, o sea, perdón, digital, ¿ya? Em, y pronto también se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas con la revista, así que espero que estén atentos y también, lógicamente, que siempre hacemos la parte previa, que es lo que es la galería virtual que nosotros hacemos. Así que eso, nos despedimos. Muchas gracias por la asistencia, Claudia. Muchas gracias por la asistencia, Nicolás. Gracias por la paciencia. Lamentablemente quisimos hacerlo en vivo, pero estas cosas fallan y no sabemos de repente de dónde falla, pero bueno, no hay nada más que hacer y
lo resolvemos lo mejor que podemos haciéndolo esta grabación y espero que todos la hayan visto y hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Felipe? Sí, obvio. Así que súper. Ya, pues, un saludo para todos, espero que estén bien, para Igual. todas, todes. Así que nos Un estamos abrazo. viendo en una próxima edición o quizás conversatorio, no lo sé, ahí vamos a estar anunciando, pero que estén atentos y eso. Chao. Gracias a Chao, ustedes. chao. Chao.